Que a partir del 20 de marzo aproximadamente, la República Argentina ingresó en una cuarentena, en una etapa de aislamiento social y obligatorio, precisamente para prevenir y prever que no haya una curva muy importante de infectados con el coronavirus. A partir de ahí lo que hicimos nosotros, entendiendo que en diferentes países esta situación de la pandemia ya había llegado, vos tienes que tener en cuenta que el 30-31 de enero fue el primer caso de coronavirus que se conoció en España, por ejemplo. Entonces, como nosotros al 20 de marzo ingresamos en esa etapa de aislamiento, trabajamos intensamente en un formato de posicionamiento digital de la República Argentina dentro de los diferentes países con los cuales trabajamos turísticamente, aproximadamente 21 mercados. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos los actores que integran la cadena de comercialización turística y comenzamos a desarrollar un trabajo muy constante con todos ellos. Primero y principal, el público final. Entendimos que el público final en ese momento ya había pasado el shock de la pandemia, que es cuando uno no sabe qué es lo que va a suceder, y por el contrario había asumido la presencia de la pandemia. También sabíamos que el público final en sus casas miraba los celulares, las tablets, los televisores, y 24 horas recibía información relacionada al coronavirus, información constantemente negativa, que son informaciones que brindan en forma diaria los medios de comunicación. Entonces, establecimos pautas de trabajo para llegar al turista, al llegar al potencial turista que mira la República Argentina, tanto por primera vez o como para repetir su visita. Así fue que diseñamos campañas audiovisuales, primero a nivel digital, establecimos una campaña que se llama Viajá desde tu casa, Argentina espera, con micros de aproximadamente un minuto 20, donde enviamos mensajes inspiracionales, mensajes de aliento, también, si se puede decir, emotivos, para que la gente observe y le dé y tenga esa suficiente fuerza como para que mirar un futuro con optimismo más allá de la situación de desasosiego que atraviesa, ¿no? Esos mensajes inspiracionales con imágenes de la República Argentina, pidiéndoles que viajen desde su casa, con la mente. La segunda etapa de esta campaña, Viajar desde tu casa, se tradujo en los sueños de viajeros. A nuestra audiencia que tenemos en redes digitales, más de 1 millón de seguidores entre las 3 redes, lo que hicimos fue pedirle que nuestra audiencia fidelizada nos envíe vía WhatsApp audios con el pensamiento de sus sueños de viajar a la Argentina, a dónde quisieran ir cuando todo esto pase. La campaña se llama Sueños de Viajeros y son cápsulas de aproximadamente 15-20 segundos, donde, por ejemplo, Aldo de Chile dice que cuando pase todo esto quisiera conocer el campo de Piedra Pómez en Catamarca. Entonces, esas cápsulas que llegan mucho, se viralizan mucho en formato audiovisual, ya la hemos realizado, llevan más de 25 cápsulas de 25 turistas de 25 países distintos que identifican diferentes regiones de la República Argentina. La tercera etapa de esta campaña audiovisual se denomina Historias Locales, donde referentes de la República Argentina, referentes turísticos en el sentido que son protagonistas de diferentes provincias, cuentan brevemente en 2 minutos una historia sobre su viaje realizado adentro de la Argentina, los secretos de la Argentina, teniendo en cuenta que la percepción que se vive a nivel internacional es que los primeros viajeros que van a comenzar a llegar a diferentes países serán aquellos, lógicamente, que elijan más naturaleza, lugares con poca aglomeración o lugares poco conocidos. Así es que Historias Locales ya va por su cuarto protagonista, donde hemos mostrado el norte argentino con la Puna, Bariloche, la zona de la cordillera de los Andes, y eso va a continuar durante todo este tiempo, porque tienes que tener en cuenta que establecimos una temporalidad, de la cual ya te voy a comentar también, para saber los tiempos de este posicionamiento digital hacia el público final. En forma paralela, activamos desde nuestra cuenta de Instagram diferentes acciones, como por ejemplo
los Argentina Travel Talks. ¿Qué son los Argentina Travel Talks? Son transmisiones en vivo que también tienen diferentes etapas. Comenzamos con influencers, periodistas y personalidades del exterior que en algún momento viajaron a la República Argentina. Entonces, generamos transmisiones en vivo a través de nuestro Instagram en Visita Argentina, donde estas personas cuentan su experiencia de cómo ha sido su viaje a la República Argentina. La segunda etapa de los Argentina Travel Talks estuvo centrada en la participación de personalidades de la República Argentina, muy conocidas, que relataron también sus diferentes viajes dentro de Argentina. Así estuvo Valeria Shapira, que es una periodista muy conocida de Argentina, relatando su viaje a la Antártida, o Narda Lépez, hablando sobre la gastronomía de la República Argentina. La tercera etapa de los Argentina Travel Talks está centrada en la transmisión en vivo directamente desde los productos turísticos que tiene la República Argentina en el interior. Así, los guardaparques del lago Puelo comentaron todo lo que están haciendo en estos momentos, o una empanadera de la provincia de Tucumán mostró cómo se hace la empanada, que es un alimento muy tradicional de la República Argentina, en el norte argentino. Semana a semana, 2 veces por semana, vamos realizando estas activaciones digitales destinadas al público final. Por otro lado, accionamos con los diferentes medios de prensa, los más importantes de cada país donde trabajamos, para garantizarnos publicaciones semanales o quincenales de la República Argentina, comentando lo que se está haciendo en la República Argentina, la situación sanitaria, la situación desde el punto de vista turístico, las situaciones turísticas, para que la gente sepa también, para que el público final sepa qué es lo que está sucediendo. Entonces, por un lado, accionamos digitalmente con estas campañas de posicionamiento, activamos digitalmente en nuestra cuenta de Instagram y llegamos por el otro lado a través de los medios de prensa generales. Esto es con referencia al público final. Tienes que tener en cuenta que los otros integrantes de la cadena de comercialización están visualizadas en el trade, el empresariado, el que comercializa la República Argentina. ¿Qué es lo que hicimos? Transformar al trade argentino en canal de información hacia el exterior, porque necesitamos que la gente del exterior, el empresariado del exterior, sus partners, sus socios, puedan conocer lo que está sucediendo en Argentina, puedan generar intercambio de inquietudes. Así es que generamos un grupo de trabajo, incluso hay un grupo de WhatsApp con más de 70 empresarios, los más importantes de la República Argentina, a quienes diariamente descargamos información de lo que realizamos en el ImproTour para que ellos mismos puedan enviársela a todos sus socios en el extranjero. También, desde mediados de abril, generamos los webinars de capacitación, que son una plataforma digital que tenemos dentro del ImproTour, donde buscamos constantemente capacitar a los agentes de viajes de diferentes países. Desde el 29 de abril al 15 de julio, realizamos 36 webinars de capacitación al que asistieron 7.941 agentes de viajes. Capacitamos a 27 mercados durante todo este tiempo: México, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Realmente fue muy, pero muy importante, porque además de los convocados en la lista de la base de datos que tenemos nosotros, otros países cercanos a los mercados se fueron sumando. Por ejemplo, agentes de viajes de India, Emiratos Árabes, Qatar, Malasia, Malta, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia. Pero además de eso, esa interacción con esos agentes de viajes, a los cuales capacitamos nosotros sobre los diferentes productos que tiene la Argentina, nos dio la posibilidad de tener un intercambio directo con ellos. Así es que descubrimos también, por ejemplo, que agentes de viajes de Malta estaban comercializando cruceros a la República Argentina, más allá de que el ámbito de los cruceros tiene su propia fuente de trabajo, pero era importante también tener una comunicación directa con ellos para saber de parte de ellos lo que opinan o lo que miran sobre la República Argentina. Este trabajo es muy, pero muy importante, lo está desarrollando el área de mercados. Tenemos más de 2.100 encuestas de satisfacción realizadas con estos agentes de viajes que han participado de estos webinars. Y tenemos programados al menos 10 webinars más durante julio y continuarán hasta el año. De hecho, hace 2 días recibimos una invitación por parte de una asociación internacional para generar webinars
a 4 países por pedido de ellos. Hemos tenido webinars a pedidos, por ejemplo, hay una agencia de viajes, creo que se llama Preta, de México, que nos ha solicitado realizar un webinar, lo realizamos y tuvimos 800 asistentes de México, que todos son agentes de viajes, a los cuales capacitamos con lo que tiene la República Argentina. También lo que trabajamos, y otros integrantes de la cadena de comercialización, son los profesionales del turismo, que muchas veces no tienen empresas de viajes, pero son direccionadores y generadores de información. También apuntamos a las entidades en las cuales el Improtur es miembro o socio, caso de LATA, que es la Asociación de Agentes de Viajes que comercializa Latinoamérica en el Reino Unido, ARGE en Alemania, la WTTC, Virtuoso, IATO, e incluso hemos iniciado nuestro proceso de afiliación a la OMT. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Buscamos aprovechar al máximo la presencia de la Argentina dentro de esas entidades, no solamente a nivel institucional, sino buscamos garantizarnos de que información periódica de Argentina pueda ser publicada en esos portales de esas entidades que tienen una llegada muy importante a diferentes empresas. Hicimos lo mismo con las aerolíneas. Buscamos que las aerolíneas se transformen en canal de información de Argentina hacia el exterior, que conozcan lo que estamos haciendo. Pero a la vez establecimos comunicación constante para recibir por parte de ellos información relacionada a flujos de turistas, con flujos de turistas en cuanto a la consulta que existen, los destinos que están buscando, la temporalidad, que es muy importante, que ya te voy a hablar sobre eso, saber para qué época están buscando viajar. Después hablamos también con la prensa, generamos un vínculo muy fuerte con los periodistas y medios de prensa especializados de turismo de diferentes partes del mundo. De hecho, generamos un grupo de WhatsApp con periodistas de diferentes países a los cuales les descargamos información en forma diaria de lo que está sucediendo en Argentina. Y de hecho, esta charla que estamos teniendo contigo es precisamente una consecuencia de esa acción que buscamos generar. Tener una interactuación constante, porque este es el momento de llegar con mayor cantidad de información, tanto al público final como al empresariado en los diferentes mercados donde está trabajando la República Argentina. Estas son las acciones que realizamos en estos momentos. Con la Cancillería Argentina hicimos un acuerdo y nos garantizamos que una vez por semana la Cancillería publique la información que enviamos desde el Improtur en las 150 delegaciones de embajadas y consulados que tiene Cancillería en todo el mundo. De esa manera vamos llegando por todas las formas posibles con información de la República Argentina, porque este es el momento donde, te reitero, tanto el público final como el empresariado están necesitando conocer por un lado, qué es lo que pasa en la Argentina, y por el lado del público final, toda la estimulación que puedan tener para que cuando se los permita su país de origen puedan establecer esos viajes hacia nuestra República Argentina. Te reitero, ha sido muy importante el trabajo que venimos realizando. Hacia adentro nos comunicamos y establecimos un plan de trabajo con los destinos de la República Argentina. ¿Para qué? Para transmitirle la información que nosotros absorbemos desde el exterior relacionados a la elección de los productos turísticos, las oportunidades de generar el desarrollo de nuevos productos, entendiendo que la percepción mundial indica que los destinos de naturaleza, como te lo había dicho al comienzo de la charla, los destinos con poca aglomeración de personas, los destinos poco conocidos, quizás sean los primeros a los cuales los turistas vayan a visitar. Entonces es una oportunidad para esos destinos emergentes posicionarse ante esta posibilidad. Entonces trabajamos con ellos. Y en forma paralela, ayudamos al Ministerio de Turismo de la Nación y a las entidades relacionadas al turismo en la publicación y promoción de los protocolos sanitarios que se han generado en ese ámbito. Ya tenemos publicados los protocolos sanitarios de establecimientos de alojamiento, de agencias de viajes, de prestadores de servicios, de turismo de reuniones, que son muy importantes porque integran la cadena de comercialización turística. En forma paralela, Aerolíneas Argentinas ya ha establecido también su protocolo sanitario para que cuando vuelva o cuando regresen los vuelos comerciales estén
ya establecidos. Aeropuertos 2000, que es la mayor concesionaria de aeropuertos que tiene la República Argentina, tiene colgado en su página web esos protocolos sanitarios. ¿Nosotros qué hacemos? Damos a conocer esa información. Y además de eso, estamos el viernes, ya nos entregan las traducciones de todos los protocolos sanitarios para este viernes, para el portugués y el inglés. Y después ya tenemos los otros 4 o 5 idiomas también que van a estar colgados en la web, ¿no? Esto es muy sintéticamente lo que hemos hecho en el Es un trabajo comienzo. bastante amplio. ¿Cómo? Es un trabajo bastante amplio en tan poco tiempo. Sí, bueno, pero te terminas dando cuenta, Aldo, que esta situación nos ha impuesto un gran desafío. Y ese desafío es tener el suficiente ingenio para saber qué es lo que tienes que hacer en una situación de crisis sanitaria mundial como la que estamos atravesando. Tienes que tener en cuenta que no podemos hablar sobre las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario porque no existe un antecedente histórico de una pandemia de estas características. Eso también va a ser, lo decías hace un rato, que el cambio que va a tener el turista va a ser un turista incluso más informado. ¿Cuáles son, incluso a los estudios que han realizado, cuáles son cómo crees tú que va a ser el turista del futuro? No, bueno, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones sobre este tema, ¿no? La primera cuestión es el turista que va a llegar en forma inmediata para cuando comience el proceso de normalización del sistema turístico en el mundo. La percepción que todos tienen, porque existe la pandemia y la pandemia tiene consecuencias sanitarias, es que el turista que va a comenzar a salir va a ser el turista, como te decía, que elija destinos de naturaleza, con un rango de edad, sobre todo, entre los 35 y los 50, 55 años. El turista que es considerado persona de riesgo superior a los 60 años va a analizar detalladamente a qué tipo de destino puede viajar y quizás sea el turista que va a viajar un tiempo después de que cuando se comience el proceso de normalización. Primer punto. Segundo punto, ¿sobre qué se van a validar, sobre qué va a analizar el turista a la hora de salir? Varios elementos. El primero, lógicamente, la seguridad sanitaria que pueda tener el destino. Eso es muy importante y va a tenerlo en cuenta. Segundo, el tipo de producto turístico que va a ofrecer ese destino. Ahí entra lo que analizábamos sobre la posibilidad de elegir destinos de naturaleza. Y tercero, va a ser el estímulo que haya tenido el turista para elegir el destino. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al comienzo de la charla. El posicionamiento digital que buscamos hacer en el público final mientras está encerrado en su vivienda. Entonces, ese va a ser el tercer elemento que va a tener el turista para definir la estimulación, el saber que ha visto o ha observado algo de la Argentina que le ha llamado la atención a nivel específicamente turístico. Entonces, yo creo que estos tres elementos van a ser fundamentales. La garantía de seguridad sanitaria que pueda tener el turista es el primer punto. La elección del producto que intuimos todos quienes estamos en el mundo va a ser apuntado a la naturaleza, pero va a ser apuntado a la naturaleza porque el contagio del coronavirus se da por una conjunción de personas. Esa es la realidad. Y el tercer elemento, la estimulación que tenga. Ahora bien, no nos hemos preguntado cómo será la reacción del turista si se descubre la vacuna contra el coronavirus. Lo tienes que tener en cuenta que ayer salió la información que hay un laboratorio que ha mencionado que las pruebas que han hecho han sido exitosas del coronavirus. Ahora, cuando salga esa vacuna, se elimine la amenaza, la reacción del turista va a ser distinta. Bueno, ¿Por y también qué? el tiempo que se globaliza la vacuna, ¿sí? Porque eso también... Claro, ¿qué pasa cuando hagamos una hipótesis? Ojo, hipótesis. Mes de octubre. La vacuna está comercializada en todo el mundo. Vos, yo tenemos acceso a la vacuna. Nos vacunamos y ya no tenemos temor a que nos contagie el coronavirus. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a seguir eligiendo destinos de naturaleza?
Esa es la gran pregunta y ese es el gran análisis que deben hacer los destinos. Estar preparados no solamente para esta primera etapa del proceso de normalización turística, con esos potenciales turistas que elijan naturaleza, sino estar preparados para el momento en que la amenaza se elimine. Puede ser octubre, puede ser septiembre, puede ser enero, marzo, pero hay que tener en cuenta y hay que estar preparados para ese momento. El turista va a volver a salir masivamente a los destinos más tradicionales, con los conglomerados, o sea, sin inconvenientes porque no va a tener temor porque ya no va a existir la amenaza del coronavirus. Ahora bien, cuando llegue ese momento, sean 3, 4, 5, 7 meses, esos destinos que se habían preparado para recibir al turista de la naturaleza deben estar preparados para posicionarse en ese tiempo para que cuando la vacuna exista y el turista vuelva a lo que era antes pre-coronavirus, puedan seguir sobreviviendo. Esa es la observación muy personal que tengo en base a la información que manejamos, a la experiencia que tienen otros destinos de otros países que ya han abierto sus puertas. Te comento entre paréntesis que nosotros desde hace una semana hemos iniciado un ciclo de videocharlas que se llama El Día Después, donde participan diferentes representantes de la cadena de comercialización turística de España y de Portugal, quienes nos comentan a nosotros cómo ha sido la experiencia de ellos de reabrir el sistema turístico después del pico de la pandemia, pero con la presencia de la pandemia. Ayer, por ejemplo, tuvimos al Tino Besa, que es el titular de turismo de la ciudad de Braga, de Portugal, dedicado con una visión hacia los municipios de Argentina, para que conozcan cómo ha sido el trabajo de ellos para reabrir su estructura municipal turística en esta época. Al inicio de la charla, el jueves pasado, estuvimos con Joseph Bridge, que es el director corporativo para Latinoamérica de la cadena Barceló, de los hoteles Barceló, quien también nos ha comentado cómo ha sido el proceso de reapertura de los establecimientos hoteleros con la pandemia. Y así nos comentaba que los protocolos sanitarios han sido respetados, pero se encontraban, por ejemplo, que en la parte del buffet, donde ellos tenían una asistencia personal a cada turista, se empezaban a formar colas muy largas. O sea, toda esa experiencia la vamos absorbiendo. Mañana vamos a tener la presencia del presidente del clúster de turismo de Galicia, Cesario Pardal, que nos va a comentar cómo ha sido el trabajo de las entidades representantes del turismo de Galicia durante todo el coronavirus y el proceso de reapertura turística con la pandemia. Esa experiencia la estamos absorbiendo nosotros para que cuando llegue el momento de que se reabran las puertas del turismo internacional en Argentina, no solamente tengamos la mirada nuestra, sino también la experiencia de otros países que ya han abierto sus puertas. Así vamos a tener, por ejemplo, en próximos días a referentes de la gastronomía y del turismo rural de España y Portugal que nos van a comentar cómo ha sido su proceso de reapertura. Agentes de viajes también de España que nos comentan cómo están trabajando en medio de la pandemia, pasando ya el pico de la pandemia. Vamos a tener al representante de los sindicatos de pilotos que nos van a comentar cómo han sido los vuelos o cómo son los vuelos en la actualidad. Vamos a estar con el secretario de la feria, del Sindicato de Ferias de España, que también nos va a comentar cómo es el ámbito de turismo de reuniones post-pandemia, para saber ellos también la visión que tenían y para saber la visión que tenían sus socios extranjeros de la Argentina. Además de eso, diariamente recibimos información, el equipo de mercados genera información de los 22 mercados con los cuales estamos trabajando. Diariamente llevamos esa información turística y sanitaria de todos los países. Pero además buscábamos una línea de tiempo oficial y la conseguimos con la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil que estipuló que las aerolíneas podían vender tickets aéreos con fechas posteriores a partir del 1 de septiembre. Entonces, esa fue la línea de tiempo que utilizamos primariamente para saber la temporalidad. Así establecimos abril, mayo, junio y julio como un trabajo de actualidad con el COVID. En agosto, un mes de transición entre el trabajo de actualidad del COVID y el inicio del proceso de normalización del sistema turístico. Y a partir de septiembre, entre comillas y en teoría, es el proceso de normalización del sistema turístico. Todo esto condicionado
por la situación sanitaria que puede existir en Argentina y en otros países, y las decisiones que tomen a nivel gubernamental las presidencias de nuestro país y de otros países. Por eso te digo que son escenarios de temporalidad con los cuales uno tiene que ir trabajando y hasta llevándolos hacia adelante o hacia atrás. Te aviso que al margen de que es una crisis muy sorpresiva, ha sido muy apasionante y es desafiante para nosotros, ¿no? Bueno, Ricardo, quiero agradecerte tu tiempo por habernos explicado acerca del trabajo que están realizando.